Esto es lo que vamos a abordar, estas 4 partes, digamos, de la charla, una pequeña introducción para contarles que, pues, ya hoy en día se conoce mucho de la fisiopatología de la diabetes tipo 2. El doctor Defronzo, a quien tuvimos el gusto de tener aquí en Colombia en varias ocasiones, lo invitamos para, justamente nos presentó esta charla que después fue la conferencia Banting en junio de ese año. Nosotros lo tuvimos en mayo en nuestro congreso y nos hizo un adelanto de la charla Banting que iba a presentar un mes siguiente en los Estados Unidos, en el congreso de la ADA, y donde nos contaba cómo había pasado del famoso triunvirato de la fisiopatología de la diabetes. ¿Se acuerdan? Que resistencia periférica, aumento de la producción o pérdida del control, digamos, de la salida de glucosa del hígado, ¿no es cierto? Y disminución de la producción pancreática de insulina, cómo había ido evolucionando hasta el famoso octeto ominoso que llamó él. Hoy en día ya no son 8, ya son como 11 factores, donde ya además agréguenle ahí toda la parte inmunológica, la parte de la microbiota, etcétera, etcétera, la acción del sistema nervioso adicional a lo que él describía. Bueno, pues resulta que para todo eso hoy en día ya hay tratamiento. Si ustedes se dan cuenta, el tratamiento de la diabetes tipo 2 hoy se debe hacer por la fisiopatología y a cada pedacito se le pone su parche, ¿no es cierto? O sea, cada huequito ya tiene su parche. Tenemos medicamentos, estamos en una era fabulosa como hace 20 años, Carlos, o 30 años no nos imaginábamos que fuéramos a vivir esta fantasía farmacológica en la diabetes. Entonces, ¿qué es lo que pasa? ¿Por qué todas las cosas siguen todavía como tan complicadas con la diabetes? Y es que tenemos una maravilla de medicamentos, ¿no? Entonces, pues cuando uno ve los factores asociados a la diabetes, aparte de todos estos factores de la fisiopatología de los que hablaba el doctor Defronzo, pues vemos, por ejemplo, datos como el estudio PURE, que es el estudio muy importante, que es el más grande que se está haciendo en el mundo, como 250,000 pacientes seguidos durante muchos años. Aquí Patricio López, que muchos lo conocen, aquí está aquí en Bucaramanga, es el coordinador nacional, pero hay 25 países implicados en este estudio. Dentro de ellos, aquí está Colombia, hay 11 centros acá en Colombia, uno de ellos es el nuestro allá en Boyacá, de la Fundación Nuestra. Y ha aportado datos valiosísimos. Imagínense lo que son publicaciones con 100,000, 200,000 pacientes. O sea, eso es una cosa casi que incontrovertible, ¿no es cierto? Y dentro de eso, pues se ha visto que para que a uno le dé diabetes, además, creo que ahora sí como que le acabó la batería. Bueno, ya es hora, ¿no? Entonces, aparte de todo, pues hay otros, por ejemplo, mire, el residir en área urbana aumenta la probabilidad el riesgo de diabetes, ¿cierto? Y aquí estos otros, por ejemplo, el tema de otros puntos que además tienen que ver, más allá de lo que describió el doctor Defronzo, con que a uno le dé diabetes o no le dé diabetes. Entonces, cuando uno dice, hombre, ese estado como de alto riesgo para diabetes, que es la prediabetes, lo que hoy llamamos prediabetes, deberíamos tratarla con medicamentos, deberíamos tratarla con cambios en estilo de vida, deberíamos tratarla con ambos. Eso es lo que vamos a desarrollar hoy. Vamos a ver si se justifica o no se justifica, ¿cierto?, tratar a los pacientes con prediabetes, ¿cierto? Entonces, la justificación básicamente tiene que ver con 4 temas. Vamos a abordar el tema de la conversión de diabetes, o sea, debemos tratarlos porque es que muchos de ellos pasan a diabetes, entonces para que no pasen a diabetes los tratamos al prediabético, ¿cierto? O debemos tratarlos porque es que se mueren más los prediabéticos, o debemos tratarlo porque se enferman más los prediabéticos, o debemos tratarlo porque es que la prediabetes y luego la diabetes son enfermedades sumamente costosas. Entonces vamos a ver esas justificaciones. Entonces, a uno como que se le olvida un poco el tema del impacto que hace la prediabetes en todo en general, inclusive costos. Pues resulta que es que el pasar, digamos, de glicemia alterada en ayunas o intolerancia a los hidratos de carbono o de tener las ambas, que son los 2 estados prediabéticos, digamos, que existen, ¿cierto?, aumenta el riesgo relativo de convertirse en diabético, como ustedes ven, entre el 10 o el 15% cuando tiene las 2 condiciones por año. O sea,
Esto quiere decir, entre el 2%, varía, depende de los estudios, depende de los países, pero entre el 2 y el 10% de personas que tienen prediabetes, una de las dos condiciones de prediabetes, pueden volverse diabéticos cada año. Y si tienen las dos condiciones, por lo menos el 10% está pasando a ser diabético cada año. Y hasta el 15% dicen algunos estudios. Pero es que el solo hecho de tener esto, todavía no tiene diabetes, aumenta en un 20% la probabilidad de morirse más temprano. O sea, la prediabetes aumenta la mortalidad, ¿cierto? O un 30% si es intolerancia a los hidratos de carbono, 20% con la hiperglicemia en ayunas. O sea que estamos hablando ya de desenlaces un poco más fuertes. Y ustedes saben que, pues, si evitamos que llegue a la diabetes, pues evitamos las consecuencias de la diabetes. Una de ellas es que, por ejemplo, pues que estamos teniendo tantos diabéticos, ¿no? Se dice que cada 3 segundos hay un nuevo diabético en el mundo, ¿sí? Y que ya, obviamente ustedes saben que pasamos ya de lejos, ya pasamos de los 500 millones de diabéticos en el mundo. Yo me acuerdo en el año 2000, Carlitos, usted que es también veterano, por allá en el año 2000, cuando el doctor Carlos Olimpo Mendivil estaba haciendo, creo que el prekinder o el primero de primaria, el doctor Paul Zimmer, que era el presidente de la IDF en ese momento, de la Federación Internacional de Diabetes, sacó una noticia a todos los periódicos, y eso fue una cosa de un impacto terrible, diciendo, si seguimos así como vamos a llegar en el año 2020 a 200 millones de diabéticos. ¿Se imaginan ustedes el desfase? En el 2020 ya estábamos pasando de 500 millones de diabéticos. O sea, cada vez que sacan una probabilidad, pocos años después, es tanta la fuerza de esta corriente creciente de diabetes que arrasa con esas probabilidades que aparentemente eran muy catastróficas, pues la catástrofe es todavía mayor la que está sucediendo. Entonces, pues uno se pregunta, eso en todo el mundo, eso no es solamente en Europa o en los países desarrollados, en todo el mundo, ¿sí? Y está creciendo de una manera brutal, de una manera impresionante. O sea, siempre esto es suba, y lo que se dice para los siguientes años está peor todavía. Entonces, esto de que cada vez, y esto es un curso que tiene énfasis en pie diabético, que por lo menos tengamos 3 amputaciones por minuto, ¿cierto? En alguna parte del mundo de una extremidad, pues es gravísimo que se nos mueran unas 5 personas, que se nos mueran cada 5 segundos, que una persona se muera cada 5 segundos por diabetes, pues es una cosa gravísima, ¿no es cierto? Que se gaste como casi de cada 8 pesos mexicanos, no sé, o de cada 8 pesos colombianos, o de cada $8, o cada 8 euros, uno se gasta por diabetes. Y entonces, ¿con qué vamos a tratar las otras enfermedades, cierto? Si tuviéramos otras 7 enfermedades iguales a la diabetes, no alcanzaría para las miles de enfermedades que hay que tratar, no alcanza la plata. O sea, por donde ustedes lo vean, pues es muy importante que tratemos de hacer algo para frenar esta epidemia. Y podríamos hacerlo pues desde antes de la prediabetes, pero es que en donde es más costo efectiva la intervención es en los que ya tienen la prediabetes, porque son los que con más posibilidades, como ya vimos, pueden pasar a diabetes. Nosotros hicimos un estudio de costos hace ya unos años, como 10 años, un estudio de costos porque no había mayores datos de costos de diabetes en Colombia, y nos quedamos escandalizados. Esto lo hicimos para una tesis de grado en una universidad en Boyacá, y yo le devolví 3 veces el trabajo, pero no tanto como nos dio ahí. Yo 3 veces les devolví los datos y 3 veces me los volvieron a presentar. Yo no creía que en Colombia un diabético costara cerca de $14,000 por año. La OPS allá, el doctor Barceló en Washington, desde su escritorio hace las inferencias, hace cálculos de cuánto cuesta la diabetes en el mundo, en diferentes países de Latinoamérica, y nos decía que aquí costaba $450 en esa época, un año de diabetes.
y después vino, lo invitamos al Congreso Mundial, el que organizamos aquí en Colombia hace unos años, el Congreso Mundial de Prevención de Diabetes. Dijo, cambiaron los datos, ese día nos presentó cifras de $1.600 por diabético por año. Y yo le decía, doctor, mire la realidad, este es estudio hecho en campo, ¿cierto? Esto es en la realidad nuestra, y no creo que nosotros seamos muy diferentes a los países, a otros países del mundo, latinoamericanos por lo menos. Tratados en nuestra fundación, o sea, poniéndoles cuidado, manejo integral multidisciplinario basado en educación. Mire, redujimos al 13% los costos anuales de manejo de la diabetes. Y es que uno, pues como les decía antes, con prediabetes tiene más riesgo de enfermedad cardiovascular, ¿cierto? Más riesgo no me gusta usar la palabra gringa, de stroke, más riesgo de enfermedad cerebrovascular, más riesgo de morirse de cualquier causa, sea con glicemia alterada en ayunas o sea con intolerancia a los hidratos de carbono. Entonces, por donde ustedes lo miren, ¿cierto? Pues deberíamos hacer algo para detener este problema desde antecitos de que le dé la diabetes, ¿no es cierto? Desde antes, y se puede. Entonces, aquí estos son trabajos colombianos, por ejemplo, mostrando cómo si alguien ya tiene hiperglicemia cuando llega al hospital, ¿sí? Cómo tiene más riesgo de morirse después de que le da un infarto que los que les dio el infarto pero que no tenían hiperglicemia. O sea, por donde lo vean ustedes, con datos del exterior o con datos de aquí del país, conviene pues tratar esta enfermedad desde el inicio, ¿cierto? Son estudios que muestran algo que antes no sospechamos, no sabíamos, y es que no solamente enfermedad cardiovascular y temas metabólicos, que sería como lo lógico, ¿cierto? Sino que también cáncer. Entonces hay más riesgo de cáncer en personas con prediabetes, no solo con diabetes, que eso sí lo sabemos ya hace rato, sino con prediabetes. Entonces varios tipos de cáncer que se asocian con prediabetes. Entonces, pues lo que se sugiere es que pues hagamos algo para detener el proceso desde antes de que llegue la diabetes, ¿cierto? Y como ya les mostraba yo en alguna charla anterior, entonces, pues cuando uno interviene, hay dos posibilidades: o interviene con medicamentos o interviene con cambios en el estilo de vida. ¿Y qué es cambios en el estilo de vida? Pues es básicamente actividad física mayor, menor sedentarismo, como les decía, y comer de forma un poco más saludable, por decirlo así. Bueno, entonces, cuando uno trata pacientes, ¿sí?, con medicamento, con prediabetes, pues tiene una opción de intervenir en varios aspectos, ¿no es cierto? Y a través de, como les decía, con la diapositiva del doctor De Fronzo, llegando a diferentes mecanismos fisiopatológicos conocidos de la diabetes, ¿sí? Hoy tenemos medicamentos para todo, ¿no es cierto? Tenemos múltiples medicamentos para esto. Y se han hecho estudios grandes, estudios de intervención en el mundo, se han hecho muchísimos, pero hay unos que son como los hito, como los clásicos. Y los estudios clásicos, ¿sí?, que ya son incontrovertibles desde el punto de vista metodológico, epidemiológico, pues nos han enseñado que cuando uno cambia ciertas cosas en la manera como está viviendo, disminuye de forma muy importante el riesgo de enfermarse de diabetes. Y los cambios no son tampoco pedir mucho, ¿cierto? Bajar un poquito de peso, aumentar la actividad física por lo menos a más de 150 minutos al día. Inclusive ha habido estudios tan grandes como el DPP de los Estados Unidos, el más famoso de todos, que han comparado contra medicamentos. Y pues lo que ya sabemos es que siempre le va mejor al estilo de vida. Mira, aquí casi 60% a los 3 años, 60% de disminución en riesgo relativo de diabetes, frente como a la mitad o menos de lo que se logró con metformina en ese momento, que es de lo que más se usa. En número de casos a tratar. Entonces, con estilo de vida, más o menos se necesita tratar 7 personas para lograr prevenir un caso de diabetes, mientras que con metformina se necesita, en ese mismo término de 3 años, más o menos tratar a 14 para prevenir un caso de diabetes. Entonces, por costo, efectividad y todo, pues el estilo de vida es mucho más efectivo, digamos, que el medicamento. Y a largo plazo, lo que nos han mostrado los estudios ya de seguimiento a más años, a 10 años, a 20 años o más, es que
efecto se mantiene. Estilo de vida, aquí son los punticos de la línea más abajo, entonces esto es incidencia de diabetes, como ustedes ven, se mantiene mucho más baja que en la línea continua, que es a los que no se les hizo nada, o que en la línea discontinua, que es a los que se les dio metformina. Entonces, en cualquiera de los casos, estilo de vida más efectivo. Alguno cuestionaba, el doctor Ramachandran, que es hindú, cuestionaba si esto era solo para los gringos o para los europeos, con los estudios del DPS, el doctor Tumileto, que se hicieron en Finlandia, o el DPS que se hizo en los Estados Unidos. No, eso es para los gordos, estos gringos sedentarios que comen hamburguesas y papas fritas, pero para el resto no. Entonces ideó un DPP para la India, con personas menos gordas, no con índice de masa corporal por encima de 30 como los anteriores, sino con un índice de masa corporal promedio de 27 y con otros hábitos de alimentación, otro estilo de vida, y se dio cuenta que aunque no era tan dramático el tema, sí de todas maneras los cambios terapéuticos en el estilo de vida eran los que mandaban la parada. Inclusive cuando le agregó la metformina, hizo un grupo de las dos cosas, que eso no tuvo el DPP, tuvo un grupo con metformina y con cambios terapéuticos en el estilo de vida, y no fue mucho lo que le agregó el medicamento a lo que ya lograba con el estilo de vida solo. Entonces, en el estudio hindú, más o menos en 3 años, con metformina más cambios en el estilo de vida, se necesitaban como 6 casos y medio para prevenir, 6 pacientes y medio para prevenir un caso de diabetes, ¿sí? Y con metformina un poquito más, casi 7, para prevenir un caso de diabetes. Bueno, luego con medicamentos, pues hay muchísimos estudios, ya se han hecho muchos estudios con medicamentos, con diferentes medicamentos, ¿cierto? Entonces, ¿desde cuándo se empezó a ver la cosa? Desde el estudio HOP, antiquísimo, ¿no? El estudio HOP antiquísimo, ¿cierto? Que se hizo para diferentes cosas, cómo disminuía con ramipril falla cardíaca, cómo había menos paro cardíaco, menos angina, bueno, otras cosas. Pero metieron ahí un punto, aunque el estudio no estaba diseñado específicamente para eso, un desenlace que eran nuevos casos de diabetes y vieron que, claro, también se podía prevenir en un 30 y pico % el número digamos, los casos de diabetes. Entonces, hay otro con captopril por tema de tiempo, y creo que cumplí ya el tiempo, entonces solamente se los voy a enunciar, ya no voy a darles detalles de cada uno. Tal vez uno de los más marcados fue el famoso Sendos, el del Orlistat, ¿no? Que no solamente reducían peso, sino que además había, este es de los más altos realmente en reducción de incidencia de diabetes, 37%, pero necesita, mire, 11 pacientes en 4 años para poder evitar un caso. O sea, todo por debajo de estilo de vida, ¿ok? Con pravastatina. En el estudio LIFE fue una cosa muy importante, por eso usamos pocos betabloqueadores en diabéticos. Esta es la razón. Es el estudio LIFE, en donde con losartán, en un seguimiento de varios años, casi 5, comparado con pacientes que tenían atenolol, había mucho menos casos de nuevos de diabetes con losartán que con el beta bloqueador. Con nateglinida se hicieron estudios, ahí no hubo realmente beneficio. Bueno, entonces, en resumen, ya como para poder terminar, pues digamos que con beta bloqueadores lo que pasó fue que se aumentó el número de casos, se ha visto también lo mismo con diuréticos y mire con estatinas, que es el problema con las estatinas, ¿no? Que nos están aumentando un poco el riesgo de diabetes. Mire que inclusive con los bloqueadores de canales de calcio, pues no hay mejoría, pues esto pasa del 1, entonces no hay mejoría, pero tampoco empeora. Bueno, entonces con acarbosa, disminución también, no en los valores en que se muestra en estilo de vida saludable. Entonces digamos que si uno compara intervenciones de estilo de vida, medicamentos o solo medicamentos, pues en realidad todos el estilo de vida es el que les gana de lejos, ¿no es cierto? Entonces, bueno, no voy a detenerme más aquí en estos temas por temas de tiempo, pero pasamos a decir como resumen, a manera de resumen, que primero la diabetes sí se puede prevenir. Primera cosa, lo primero es que sí se puede prevenir, porque la pregunta inicial era, bueno, ¿y sí se puede prevenir o no se puede prevenir? O el que está ya como designado porque le dé diabetes, igual de malas le va a dar diabetes. Entonces vemos que no, que sí se puede prevenir. Ahora, ¿cómo se puede prevenir? Entonces,
con diferentes intervenciones farmacológicas o no. Si se justifica hacerlas, vimos qué pasa si no se hace, si hay más diabetes, ya estábamos viendo qué pasa, entonces sí se justifica. Y lo otro es, ¿cómo lo hacemos? Entonces vemos que realmente los cambios en estilo de vida sí funcionan, ¿sí? Y también vimos que algunos medicamentos son efectivos también para disminuir riesgo de diabetes, pero que en general los cambios terapéuticos en estilo de vida son más efectivos en la prevención de diabetes, pues lo que ha mostrado la evidencia. Muchísimas gracias pues por su atención, muy amables, y de nuevo muchas gracias por la invitación.